El sistema previsional argentino está quebrado y por eso las jubilaciones son miserables. Los sistemas jubilatorios estatales funcionan como esquema de solidaridad intergeneracional. Los trabajadores activos aportan parte de su sueldo para financiar las jubilaciones de los ya retirados. O sea, digamos que a diferencia de un sistema de capitalización en el que vos aportás para tu propia jubilación, en el sistema actual tus aportes van a la caja general de ANSES para pagar en su gran mayoría jubilaciones, pero también las desventuras de los políticos que hacen solidaridad ajena con tu bolsillo, como planes sociales, jubilaciones sin aportes y la mansión de lujo de un sindicalista nordelta. Pero vayamos de a poco. Durante la primera presidencia de Cristina, la casi totalidad del arco político decidió estatizar las FJP, o sea, digamos, administradoras privadas de pensiones, y con ese dinero crear el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, un supuesto fondo anticíclico para financiar jubilaciones en caso de crisis económica. No contentos con esa estafa, el gobierno decidió ampliar el beneficio de la jubilación a más de 4 millones de personas que no habían aportado lo suficiente para jubilarse sin tener fondos adicionales para pagarles. Por si esto fuera poco, se sumaron a los gastos netamente previsionales otros que nada tienen que ver con las jubilaciones, como por ejemplo la asignación universal por hijo, programa Conectar Igualdad que repartía Netbook, el programa Progresar que le daba guita a los pibes que no laburaban pero sí estudiaban, o el programa Procrear que le daba créditos subsidiados a algunos para que se construyan su casa más fácilmente. Del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que el 70% de su cartera son títulos públicos, nos da como resultado un sistema totalmente quebrado en el que los que pagan los platos rotos son los verdaderos jubilados que aportaron durante 30 años por una jubilación miserable. En la actualidad, el gasto en seguridad social se acerca al 45% del presupuesto de gastos nacionales y en proporción del PBI gastamos en jubilaciones como un país europeo, y cada jubilado cobra como si viviera en el Congo. A su vez, como además de estar quebrados tenemos inflación, las jubilaciones siempre corren por detrás de ella. Es así que los gobiernos de turnos inventan fórmulas de ajuste de los saberes para actualizarlas. En marzo de 2021, el Congreso aprobó la fórmula del gobierno anterior, cuyo cálculo surge de la sumatoria del 50% del aumento trimestral en la recaudación del ANSES y un 50% por la variación salarial del mismo periodo. El cálculo se realiza sobre el trimestre anterior y, por ejemplo, para determinar el incremento de marzo, se tiene en cuenta la evolución de esas variables entre septiembre y diciembre. ¿Estamos entre los peores del mundo? Y quedamos anteúltimos. Anteúltimos. Es un análisis que lleva una consultora muy conocida que es Mercer, donde se analizan diferentes factores de cada sistema previsional de 50 países. Y bueno, se hizo el análisis y veníamos cayendo en el ranking año tras año y finalmente quedamos anteúltimos. Y el peor punto tiene que ver con la sustentabilidad del sistema, es decir, la posibilidad de sostener a futuro el pago de las prestaciones. Ah, mira, es una de las cuestiones claves. Te iba a preguntar eso, digo, ¿qué cosas se miden en ese ranking? Miden el monto de las prestaciones, la cobertura que tenés y también la sustentabilidad en el paso del tiempo, y la verdad es que estamos necesitando una reforma seria y de adecuación pensando en los próximos 20 años, y como eso no sucede, año tras año caemos en el ranking. Claro, ahora se está pensando ahora en este proyecto de nueva fórmula de movilidad. Como todos sabemos, durante todo este año los aumentos se dieron por decreto. No tenemos fórmula de movilidad en este momento, pero se está pensando ya en una para el año próximo. ¿Cómo la ves vos? Porque no están planteando allí el índice de inflación. No, exactamente. No va a estar atada a la inflación. Sí está previsto un bono extraordinario para el caso de las jubilaciones pierdan mucho poder adquisitivo. Seguramente ese bono va a estar reservado para las jubilaciones más bajas, pero lo importante a tener en cuenta es esto que vos marcás: no va a haber una relación con la inflación, o sea, la relación va a estar atada a la variación de salarios y en menor medida a la recaudación impositiva en materia de seguridad social que tenga la ANSES.
pero no es el índice ideal es el que teníamos hasta ahora en curso, que era variación de salarios y variación de precios, que es lo que se usa en general en el mundo. Sin embargo, en escenarios de alta inflación, esta fórmula es una basura y por eso durante la gestión de Alberto, las jubilaciones perdieron sistemáticamente contra la inflación y la jubilación mínima terminó equivaliendo a $80, una miseria. En diciembre asumió Milei y las jubilaciones siguieron aumentando bajo esta fórmula, y a pesar de que el gobierno empezó a dar bonos para compensar las jubilaciones, se recontractaron con respecto a la inflación. Es así que el gobierno dará comienzo desde abril a un esquema distinto de actualización de jubilaciones. Ese mes habrá un aumento extraordinario del 12,5% como compensación por el poder de compra perdido en los primeros meses del año, y además se sumará el IPC de febrero, que fue del 13,2%. Será el primer paso del camino de transición hasta julio, cuando comience formalmente el nuevo sistema de reajustes mensuales similares a la inflación. Es decir, que si la inflación de julio fue del 5%, en agosto le van a aumentar otro 5%. Puesto en número, desde el mes que viene, la jubilación mínima pasará de 137.216 a 172.463 pesos, y con el bono de 70.000, el cual es solo para los haberes más bajos, subirán a la zona de los 242.000. Y a partir de ahora se ajusta mensualmente, porque esa es la otra gran ventaja. A partir de abril. Claro, pensá que si el próximo ajuste a ellos les hubiera correspondido en junio. Le estamos dando el 13,2 más el 12,5 y a partir de abril se le ajusta todos los meses. La decisión no estuvo exenta de polémica y, por ejemplo, el radicalismo y la oposición cuca tildó al gobierno de hambriador de jubilados, cuando hace 4 meses Alberto les pagaba $80 por mes. La nueva fórmula de las jubilaciones es una gran estafa, porque hubo 70% de inflación acumulada desde que asumió Milei. Y si solamente le vamos a pagar la inflación que viene y no le vamos a reconocer la inflación que pasó, o solamente un puchito de la inflación que pasó, entonces en la práctica los jubilados van a ser los que paguen el ajuste. En fin, el sistema previsional puede estar quebrado, las jubilaciones pueden ser la variable de ajuste de los gobiernos, y mientras tanto Cristina cobra alrededor de 10 palos, pero que nos quita que debido a esto, Elegante logró convertirse en músico gracias a su netbook Conectar Igualdad. Hasta la próxima y dejen su opinión en los comentarios.